Buenas tardes, compañeros. Mi equipo está conformado por Jocelyn Flores Rodríguez, Joana Sánchez Pérez, Alexis Adrián Salamanca Hernández, Aarón Josué Salamanca Hernández y su servidora Kelly Hernández Telles. Y les hablaremos sobre el sexenio de Miguel Alemán Valdés, a partir de 1946 hasta 1952, y su desempeño en la política mexicana. También sobre la economía que vivió México en este tiempo. Para empezar, mi compañero Alexis les dará un detalle sobre quién fue Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés fue un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Su administración se caracterizó por la creación de la ciudad universitaria y la industrialización de México. También fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 1936 al 6 de abril de 1939. Nació el 29 de septiembre de 1900. Falleció el 14 de mayo de 1983 en la Ciudad de México. La causa de la muerte fue un infarto de miocardio. Miguel Alemán Valdés obtuvo el apoyo abierto de Lombardo Toledano y contaba con el favor del presidente y de la CTM. Poco después consiguió el respaldo de la CNC y al final de la CENOP. Necesitó este tránsito de civilismo para liquidar todo posible testigo de caudillismo y para profesionalizar y modernizar al ejército. En septiembre de 1945, Padilla lanzó su candidatura. Padilla apoyaba una educación más libre. En noviembre de 1945, Padilla dio forma al Partido Democrático Mexicano. Al frente del país se construyó la ciudad universitaria, única en el mundo para su estilo y dimensiones. El Instituto Politécnico, la Escuela Nacional de Maestros, la Naval de Veracruz y la Escuela de Aviación Militar de Zapopan. Se desarrollaron amplios programas de vivienda popular, dando como resultado entre ellos la construcción de ciudad satélite y los multifamiliares Juárez y Alemán. Así también se dio territorio de Baja California Norte. Este se transformó en estado. También crearon una política agraria y mantuvo entregar a los campesinos tierras de labor que correspondían a los ejidatarios, que se continuó con la práctica de dividir los territorios ejidales y en parcelas con el fin de que se trabajaran individualmente. El gobierno hizo una fuerte inversión, la cual aumentó del 12% al 20% de propuesta federal. Durante la presidencia de Miguel Alemán, la inversión privada creció notablemente, en tanto que las grandes obras oficiales se multiplicaron. Las inversiones en irrigación favorecieron al agricultor privado sobre el ejidatario por considerarse el primero más productivo. En los años 50, el sector empresarial perdió definitivamente sus recelos de la actividad agrícola, pues la llamada pequeña propiedad rural recibió toda clase de garantías. El resultado fue un aumento de la producción agrícola, considerada como uno de los grandes éxitos económicos de la administración alemanista y de los gobiernos posrevolucionarios en general. Aunque en los 60 se empezó a notar con alarma un cierto descuido de la capacidad productiva del campo que se habría de lamentar, es claro que sin una agricultura dinámica, la industrialización de estos 30 años no hubiera podido mantenerse. Desde 1943 hasta 1955, la proporción del presupuesto federal gastado en mejoras a la agricultura y en proyectos de irrigación fue superior al 8% del total. Disminuyó considerablemente a principios de 1960 y en 1963 volvió a recuperar su nivel. La tasa de crecimiento anual de la producción agropecuaria obviamente reflejó esta oscilación en la inversión. Entre 1941 y 1950, la tasa media anual de crecimiento fue de 5.5%. En la década siguiente descendió peligrosamente a 4.3% y 4% en los años 60. La política económica de los años 50 continuó los lineamientos establecidos en la década anterior. La simbiosis que había empezado a surgir entre la élite política y la económica se moderó un tanto y se trató de evitar la repetición de casos escandalosos de corrupción administrativa. Pero la participación de la inversión gubernamental dentro del cuadro total disminuyó. El empresario privado ganaba fuerza. Fue evidente entonces que los recursos captados por el Estado, a través del fisco, eran relativamente bajos
y que en cambio la empresa privada estaba llenando este vacío y aumentando su importancia estratégica. Para ese momento, el núcleo industrial con raíces en el Porfiriato se había expandido considerablemente y podría decirse que algunas de sus líneas habían llegado a su límite, y que de ahí en adelante su desarrollo estaría principalmente en función del crecimiento natural de la población. En cambio, existía ya un nuevo núcleo de industrias encaminadas a surtir el mercado interno de bienes de consumo relativamente modernos y complejos, como era el caso de los automóviles o de los aparatos electrónicos. No todas estas nuevas actividades que hasta entonces habían permanecido al margen, pero que contaban con un gran potencial, florecieron. Por ejemplo, el programa de expansión de los recursos marinos, la marcha al mar, tuvo resultados finales francamente desalentadores. Políticas sociales en el sexenio de Miguel Alemán Valdés. Al asumir la presidencia en 1946, el licenciado Miguel Alemán Valdés continuó con las políticas de sustitución de importación y se caracterizó por impulsar la construcción de carreteras, redes ferroviarias y diversas obras públicas para impulsar el desarrollo de México. Durante este sexenio, la industria automotriz, la hotelera y la de fabricación de electrodomésticos se fue incrementando en diversos estados. Su gobierno se enfrentó a grandes retos ya que era el primer civil en asumir la presidencia de la República después de la Revolución y por lo tanto tenía que mostrarse fuerte ante los estados y no obstante que había propuesto la democracia del país, asumió su postura autoritaria aunque una forma más moderna, que le permitió someter a los gobernadores, a los políticos de la presidencia y erradicar con el comunismo, el partido que lo llevó a la presidencia. El gobierno de Alemán en el contexto mundial se enmarcó por los inicios de la Guerra Fría, de que los políticos exteriores buscaron acelerar la industria del país. Aunque las relaciones con el país vecino Estados Unidos mejoró, surgieron varios conflictos con el de los emigrantes mexicanos que buscaban empleos y la presión estadounidense para México al exterminar todo el ganado como consecuencia de la fiebre aftosa. En cuanto al turismo, en el gobierno de Miguel Alemán se destacó por el fuerte apoyo a muchos sectores, citando a veces el incremento de turismo en Acapulco con parte de su obra. Otros hechos importantes en el mandato de Alemán fue el derecho por primera vez al voto de las mujeres en las elecciones municipales. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención.